Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, estamos aquí en el segundo capítulo acerca del nacimiento de la biopolítica. Como vimos en el primer capítulo, básicamente lo que nos explicaba Foucault es el hecho de que ha habido un nacimiento en el siglo XVIII-XIX, ¿no? Que supondrá un nuevo principio, una nueva forma de una nueva racionalidad gubernamental, una nueva forma de estructurar la vida en sociedad, ¿no? Una nueva forma de biopolítica que vendría a ser el liberalismo, ¿no? Entonces el liberalismo nacería como un intento de limitar el poder del Estado, en tanto que viniendo, ¿no? Digamos, anteriormente, pues lo podemos ver tanto en la Revolución Francesa, aunque también lo podemos ver en la Revolución Americana, ¿no? Pero el punto, ¿no? Digamos, de limitar ese poder absoluto en el caso de la francesa, ¿no? Y el hecho de que el Estado tuviera, en cierto modo, unos mecanismos internos para limitarlo, ¿no? Digamos, en ese contexto nace el liberalismo como un tipo de racionalidad gubernamental que entablaría una serie, digamos, de requisitos, más bien un marco diferente a la hora de ejercer el gobierno sobre la sociedad, es decir, esa forma biopolítica de modular la vida de los ciudadanos ofreciendo unas estructuras en las cuales desarrollar unas formas de vida en vez de otras a partir de unos límites que establece esa forma de gobernanza, ¿no? Esa razón gubernamental, ¿no? Entonces, claro, el punto que tratábamos era el hecho de que la economía política, el surgimiento de la economía política es algo que es sumamente importante para el nacimiento del liberalismo y por lo tanto también para el nacimiento de esta nueva forma de gobernanza. Por el hecho de que si antes el gobierno radicaba de una forma exclusiva sobre aquel que tenía el poder, que lo ejecutaba el soberano de turno, pues ahora, por así decirlo, más allá, digamos, de esos gobernantes que tienen el poder de ejecutar, de ordenar las leyes o de llevar a cabo ciertas organizaciones políticas, ahora habría una razón gubernamental que surge a través de la economía política. Y esto lo vemos en un primer momento con la primera corriente así más grande, que fue la de los fisiócratas, ¿no? Pero que en los fisiócratas vemos que todavía la razón gubernamental estaba todavía muy impregnada o al servicio del Estado, ¿no? En tanto que los fisiócratas entendían que la naturaleza, o perdón, que el poder o el valor de las cosas, de la riqueza, la creación de riqueza surgía, digamos, de la tierra, ¿no? Y del poder, digamos, que podía engendrar, ¿no? La propia naturaleza a partir, pues, de las producciones de tipo material que podemos imaginarnos como, pues, cualquier tipo de ganadería, cualquier tipo de plantas, ¿no? De minerales, ¿no? De recursos, etcétera. Pero, claro, el punto es que este tipo de gobernanza también comprendía, digamos, la riqueza de una forma limitada hasta que llega Adam Smith, ¿no? Porque los fisiócratas el problema que entienden la economía como un juego de suma cero, ¿no? Que básicamente un juego de suma cero en teoría de juegos implica un juego en el cual una de las dos partes gana, ¿no? O no puede haber, digamos, un juego que no sería de suma cero implicaría que todos salen ganando, ¿no? O potencialmente todos pueden salir ganando. Sin embargo, un juego de suma cero no. Un ejemplo de ello pues puede ser pues un partido de básquet o de fútbol o de balonmano o la propia política. Un partido es el que gobierna, ¿no? No pueden ganar todos los partidos, ¿no? Hay uno que gana, ¿no? Pues entonces, en ese momento los fisiócratas entendían que la riqueza venía de los metales preciosos, es decir, del atesoramiento de los metales preciosos y por lo tanto el gobierno, el Estado tenía que regir la economía aunque esta también estuviera basada pues, en los productos materiales que ellos podían generar a través de su propio territorio, de su propia nación, ¿no? Pero claro, el punto es que a partir del liberalismo económico con Adam Smith, la razón gubernamental y por lo tanto la economía política da un giro radical. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya no hay un juego de suma cero, sino que muy al contrario sería no un juego de suma cero, sino las dos partes pueden salir ganando. ¿Por qué? Porque para Adam Smith y digamos para la economía política tanto clásica como incluso la neoclásica o la actual, ¿no?
básicamente lo que nos encontraríamos es que la economía es un win-win, ¿no? Yo al fin y al cabo, si produzco patatas y yo te vendo a ti las patatas, los dos ganamos. Los dos ganamos, tú porque satisfaces tu deseo de tener patatas y yo porque satisfago mi deseo de vendértelas y ganar dinero con ello, ¿no? Entonces nos encontramos en un escenario distinto. La riqueza ya no se genera a través de recursos de algo físico, ¿no? Como los fisiócratas de Fisis, sino que la riqueza proviene de la generación de riqueza, y esa generación de riqueza pues la vamos a encontrar en el propio acto productivo, y esto puede ser por medio de servicios, puede ser por medio de los propios recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces esto va a ser un cambio, una revolución copernicana, que va a implicar pues digamos una serie digamos de atributos, de nuevas formas de gobernanza, que va a ser en concreto la forma de gobernanza del liberalismo político, ¿no? Porque en el momento que vemos que hay digamos un campo del saber como es la economía política, que tiende a revelar una serie de verdades, en tanto que puede ser estudiada como se estudiaría un fenómeno natural, en tanto que hay unas leyes de oferta y demanda, o hay ciertos, digamos, patrones que pueden ser regulares o irregulares, y por tanto, no tanto predecir, porque no es una ciencia exacta la economía, pero sí comprender qué efectos puede tener positivos o negativos una serie de acciones y no otras, ¿no? Entonces, claro, si partimos de la base que antes la economía tenía una potencia bastante baja a la hora de modificar o de tener una presencia a la hora de tomar decisiones políticas, ahora después, digamos, a partir del siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX, el liberalismo lo que va a hacer es ejercer una nueva forma de razón gubernamental basada en la economía política. Entonces, claro, encontramos que hay una serie, digamos, de ideas que implican, o por así decirlo, influyen en la toma de decisiones para aquellos que gobiernan, porque de lo contrario estarían haciendo una mala gobernanza, ¿no? Entonces, aquel país, aquella nación que quisiera vender no, sino tener una economía mucho más próspera, un país mucho más próspero, tendría justamente que fijarse en hacer ciertas cuestiones, ¿no?, para que se desarrolle económicamente. Y este es el punto crucial que va a estar a lo mejor orbitando sobre la cuestión que quiere analizar Foucault, porque Foucault va a hablar de que el mercado se encuentra como una veridicción, ¿no? Digamos, hay como una especie, digamos, con el liberalismo, hay un punto de veridicción del mercado, es decir, se crea de repente una realidad, o más bien una dimensión, que sería el mercado como algo analizable y como algo de lo que podemos extraer una serie de conocimientos prácticos, bueno, podemos deducir unos conocimientos teóricos, pero que a su vez tienen efectos en la práctica, en el uso, digamos, de la gestión de la economía, de la asignación de recursos, de la producción de una serie de modelos a la hora de tomar una serie de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es el mercado como una fuente de saber o una fuente, digamos, de regulación, de autoorganización, porque en el fondo ya sabemos que en el liberalismo el mercado tiene que ser autorregulado, en tanto que el Estado deja de tener esa presencia, va a dejar de tener esa presencia reguladora como si vemos en el mercantilismo y los fisiócratas. Entonces, claro, el mercado se pone como un punto en el cual, o un objeto de análisis a la hora de tomar decisiones políticas, en tanto que va a influir de forma directa sobre la propia sociedad, ¿no? Entonces también esto va a implicar como un cálculo a la hora de limitar la gubernamentalidad y cómo realmente el gobierno, la razón gubernamental actual, va a dirigir sus movimientos de una forma u otra. Así que bueno, en este contexto, que es el que vemos que surge sobre todo a principios, bueno, a finales del XVIII y sobre todo del siglo XIX, vemos que el liberalismo se constituiría como un modelo biopolítico, en el sentido de que la práctica gubernamental tendría la finalidad no exclusiva, pero sobre todo, digamos, de regular las libertades. Es decir, Foucault, lo que va a ser análisis, o sea, va a ser interesante de su análisis, es que lo que hace la práctica gubernamental es producir las libertades. Y esto es interesante, ¿no? Porque en verdad, digamos que lo que hace el liberalismo
es construir un marco, construir un marco en el cual podemos alcanzar ciertas libertades en tanto que se crea un terreno de juego en el cual esas libertades son producidas, son fabricadas o son impulsadas, ¿no? En tanto que se suscitan, ¿no? Para que realmente puedan germinar, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues no sé, ideas como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad religiosa, ¿no? La libertad financiera, ¿no? La libertad de poder comprar y vender, ¿no? Toda una serie de libertades que podemos pensar, ¿no? Son bastante numerosas, ¿no? Que podemos incluso conceptualizar. En último término dependen de un órgano, de un aparato estatal, ¿no? Que en cierto modo, digamos, regularía o velaría por el cumplimiento de que éstas se lleven a cabo. O más que se lleven a cabo, no tanto en un nivel de que se promuevan en sí, sino, por así decirlo, crear un contexto en el cual esto se dé, ¿no? No buscar una forma, digamos, de crear un marco en el cual se limiten ciertas libertades, sino al contrario, crear un marco en el que se posibiliten, ¿no? Claro, en el liberalismo económico esto es bastante visible, ¿no? El libre mercado, ¿qué implica? Pues implicaría el hecho de no poner trabas a nivel de aranceles, por lo tanto eso facilitaría exportaciones e importaciones, por lo tanto también no poner impuestos sobre relaciones de compras y ventas para que no afecte o distorsione, digamos, el precio del producto, y toda esa serie, digamos, de ideas que podemos deducir, ¿no? De estos procesos, ¿no? Entonces, a la hora de hablar, digamos, de libertades en el liberalismo, no hay que imaginar como la libertad como un universal, no hay que imaginarlo como si la libertad fuera correr por un campo sin que nadie nos diga nada, ¿no? Sino es más bien el hecho de que en determinados sectores donde se puede estar limitado para no hacer una serie de cosas, ya sea, pues imaginaos, pues por una dictadura, por un régimen autoritario de tipo religioso, etcétera, habría una serie de requisitos o más bien una serie de acciones que no se podrían realizar. En el marco liberal lo que se estaría buscando es encontrar un marco en el que esas libertades puedan desplegarse a elección de cada uno, ¿no? Eso va a ser también lo que se va a encontrar, ¿no? Digamos, sobre todo en el liberalismo clásico, que bueno, ya hablaremos de la cuestión de neoliberalismo, liberalismo, porque yo creo que eso tiene bastante, digamos, tela que cortar, porque hay muchas cuestiones que hay alrededor de esa cuestión, ¿no? Que lo hablaremos en el próximo episodio sobre todo, pero sobre todo este liberalismo clásico, este primer liberalismo con Adam Smith, ¿no? Digamos, o los utilitaristas como Bentham, como puedan ser Stuart Mill, ¿no? Sobre todo va a estar más enfocado en una cuestión, digamos, de ese punto de vista más del laissez-faire, ¿no? En francés el dejar hacer, el laissez-faire, que básicamente va a ser la cuestión de que el Estado tampoco tenga que intervenir tanto, sino que al contrario deje hacer para que esas libertades puedan surgir de una forma natural, ¿no? Esto, según explica Foucault, va a ser distinto del liberalismo del siglo XX, de las diferentes corrientes que surgen posteriormente, pero en este primer marco, en este primer surgimiento, digamos, va a tener más esa forma, ¿no? Entonces, claro, el punto es interesante, ¿no? Porque lejos de que el liberalismo pudiera ser eso, como lo que hemos hablado, una libertad universal en la cual pues todo el mundo pueda hacer lo que le venga en gana, ¿no? Como, sí, casi como una utopía, ¿no? Porque entenderlo desde ese punto de vista sería incluso absurdo, ¿no? Digamos que el liberalismo sería más bien una razón gubernamental, un, un marco, ¿no? Biopolítico en el cual la razón de gobierno, digamos, los órganos de poder, digamos, dispongan una serie, digamos, de dispositivos, de diferentes tipos de mecanismos de poder para que se limite una serie de acciones, se incentiven una serie de otras y que en cierto modo se cree como una especie, digamos, de circuito, de marco en el cual se puedan desarrollar unas cosas de forma, o más bien potenciar una serie de cosas frente a otras que serían más bien limitadas, ¿no? Claro, esto se ve claramente con el derecho, ¿no? El Estado de Derecho
podríamos decir que es la máxima expresión de lo que entenderíamos por liberalismo, ¿no? En tanto que no nos vamos a meter en cuestiones de lo que es llamado neoliberalismo, ¿no? Porque hay muchos debates internos sobre los límites del Estado, pero sí que es cierto que en un sentido, digamos, de lo que sería un liberalismo más puro, ¿no? No tan radical, lo que sí que buscaría es el hecho de limitar el Estado y sobre todo que este Estado tuviera o sea, genere, digamos, que sus límites sea más bien como de velar por que no se desarrollen una serie de inconvenientes, y sino que más bien se genere ese estado de derecho, ¿no? En el cual la legislación justamente lo que trata es de proteger esas libertades para que no se generen, digamos, daños a terceros, y que en cierto modo claro, se contradiga las propias libertades que produce el Estado, ¿no? Porque si tú apuñalas a alguien, estás atentando contra su libertad. Si tú no le dejas decir a alguien una serie de ideas, ¿no? Lo estás censurando, estás también atentando contra una serie de libertades, ¿no? Entonces, digamos, el marco, digamos, de la legislación también va a ser importante, ¿no? Para desenvolver esas libertades, ¿no? Esas propias... desarrollar ese marco. Y claro, a ver, Foucault es muy descriptivo a la hora de hablar de todo esto, es también bastante histórico, hace una arqueología, se informa de diferentes fuentes, pero sobre todo él tiene un especial interés por hablar digamos, del desarrollo, digamos, de esta razón gubernamental, por lo que ésta tiene en relación ¿cómo decirlo? Sí, al hecho de que haya un tipo de razón gubernamental que tenga unos límites y no otros, ¿no? O que se ejerza el poder de una determinada forma y no de otra, ¿no? Entonces Foucault lo que sobre todo le va a interesar es ese análisis del poder. Cómo realmente... ya digo, no tampoco para hacer una crítica per se a esa forma de poder, sino más bien para hacer un análisis de poner un poco el dedo en la llaga, o más bien señalar dónde están los mecanismos que ejercen una serie de presiones en esto, ¿no? O cómo funciona esta razón gubernamental a la hora de introducir una serie de axiomas o de relaciones a la hora de actuar de esta forma y no de otra. Y eso comparándolo con otras prácticas, ¿no? Entendido, digamos, el hecho de cómo se ha modificado históricamente una serie de prácticas sobre otras. Esto lo podemos ver claramente en el panóptico de Bentham, ¿no? Que es como tan mítico en el pensamiento de Foucault, sobre todo en Vigilar y Castigar, ¿no? Que este panóptico, ¿no? Desde una visión utilitarista, ¿no? Lo que trataría es, digamos, de ordenar... ordenar, digamos, el pensamiento de las personas que conviven en sociedad, en tanto que al estar vigilados, ¿no? Pero no saber si te están vigilando, tú te comportes de forma en la cual actúes como si te estuvieran vigilando, ¿no? En el cierto sentido, la ley está dentro de nosotros, en tanto que actuamos por medio de unos incentivos a la hora de hacer o no hacer una serie de cosas, ¿no? Si tú deseas hacer una ilegalidad, te lo vas a pensar dos veces si cometerla o no, en tanto que sabes que va a tener consecuencias, ¿no? Entonces ese sentirte vigilado, aunque nadie te esté vigilando, es el hecho de tener, en cierto modo, formateado o programado una serie de ideas, ¿no? Una serie, digamos, de límites legales, ¿no? A su vez también morales, ¿no? Pero cómo realmente ese tipo de ordenamientos jurídicos, políticos y también económicos es lo que caracterizaría la razón gubernamental del liberalismo, ¿no? Sobre todo este liberalismo primerizo o clásico, ¿no? Así que bueno, también se crean otros interrogantes, ¿no? Sobre todo con el hecho de los límites que tiene el propio gobierno de un gobierno político per se, ¿no? Porque en el momento que nace la economía como ciencia y como orden del saber, ¿no? Campo de conocimiento, esto va a tener implicaciones muy grandes, sobre todo, y esto es lo que va a interesar mucho a Foucault, hacia dónde ponemos el límite de la economía, o más bien hasta qué punto se debe o se puede limitar la economía, en tanto que implica una serie de discursos y una serie de razones nuevas a la hora de comprender y organizar nuestra sociedad. Así que bueno, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.